Ya, ya estamos en stream. ¿Ya ¿Ya? estamos? Ujú. ¿Se ve? No se ve. Ok, Ya, ahora sí se ve. ahí se ve, ¿no? ¿Ya se ve? Y nice. Y si se escucha, Perfecto. sobre todo. ¿Se escucha? O ¿Tú sea, ves? Ya es que está lento. ¿está lento o se Ya, escucha? ya se escucha. Ya está. Perfecto. Entonces voy a poner ahorita mute hasta, Sí, se escucha. hasta que el otro chico se Ya. junte. Perdón, ya me voy a callar porque estoy escuchándome con eco y me hago bolas. Ah, ya está. Ya. Y estamos aquí, estamos aquí. Sí, perfecto. Bye. A ver, aquí tengo esto. Ujú. Ah, ahora mismo está abierto eh, ¿cómo se dice? El directo, y si yo hablo por aquí se va a escuchar en el directo, ¿no? Creo que sí. Creo que Sí. sí. Ajá. Sí, sí. De mi parte, buenas noches. Y si se me ve como que en el stream, porque Sí, según sí, esto es Sí, no se te ve. parezca como que salgo yo. sí se te ve. Ay, ay, Sí, ay. se te ve. Chévere. ¿Cuánto tiempo de retraso hay? O sea, está atrasada 4 minutos, pero veamos qué pasa. Si ya entra o no. Cuatro. No, o sea, creo que dice con el tiempo de respuesta de que nosotros hablamos aquí se transmite en vivo. Creo que son como 10 segundos o 15. Sí, es un poco, bastante. Tenso. Bueno, ahorita no. Ya. Me quito un poco por el momento el audio hasta que venga el chico. Sí, tranqui. Um, Yo voy a hacer creo que lo mismo. por cierto, ¿ustedes de qué página suelen sacar datos? Depende. Ah, ya. No, me refería más a económicos y ese tipo de cosas. En plan, PIB, gasto público, distribución, ese tipo de cosas. Ya. Ok. Yo siempre suelo usar datos macro. Plan, no sé hasta qué punto si suelen decir que no son o no son fiables. Es decir, si hay estigma respecto a eso, ¿no?
Eso, ¿no? Me está diciendo que ya se va a unir el otro man que estaba revisando la conexión. Ok. Que ya se unió. Ya. Uf. Oye, sí se escucha lo que estamos diciendo por si acaso. No, por ahora no. Por ahora no. Ya, después cerramos y empezamos ahí a insultar a todo el mundo. Ahí los ponemos verdes, pero cuando no lo sepan. ¿No? Oye, Martín, ¿puedes, para que no se vaya la audiencia, explicar un poco de lo que va a tratar, cómo se va a hacer y, no sé, una idea en general, pero ya en plan, no joda, pero no tan formal. No sé, para que la gente no se aburra tampoco. Ya, entonces, ya creo que estamos en vivo. Entonces, lo que estamos esperando es un debate práctico de izquierda a derecha con Jorge Nieto y Andrés Marín. Pero estamos esperando que se conecte el otro con Tertulio. Entonces, si pueden esperar un ratito, perfecto. A ver, acá en Loja tenemos 9 espectadores. Un saludo a Loja. Ya, eso es todo. Me voy. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué más? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Perdona la demora, estaba con unos problemas de conexión y entré en desesperación. Mil disculpas. No hay problema. Entonces, No te empecemos preocupes. el debate, ¿no? O démonos 5 Claro, minutos más. muchísimas gracias por el espacio, chicos. Felicitaciones. Un gusto. Un gusto. Ya, entonces, ¿qué tal si empezamos con una breve introducción, ya? De cada uno. Empezamos con una breve introducción de Jorge. De quién es, qué le gusta, lo que defiende. Ok. Muy buenas noches a todos Súper. los presentes, a Martín, el moderador, y a Andrés, con quien voy a debatir. Primero que nada, pues mi nombre es Jorge Nieto, estudio economía en la Universidad Central del Ecuador y vengo a representar, por así decirlo, la posición más liberal o de derechas dentro de este debate. A ver, primero, ¿cómo me definiría? Hay cierto problema, claro está, entre los liberales, gente de derechas, en el que muchas veces no llegan a estar de acuerdo entre cómo definirse o por ciertos pequeños conceptos no acogen una sola etiqueta, por así decirlo. ¿Ya? Yo, con la etiqueta con la que más suelo definirme, es como paleolibertario. Explicando esta etiqueta, libertario es por que me rijo mi moral por el principio de no agresión. ¿Qué quiere decir este principio de no agresión? El no agredir o no comenzar la agresión hacia hacia una persona o hacia su propiedad. Es decir, esa es la base de mi moral. ¿Y paleo por qué? Porque creo que existen ciertas normas morales o valores que una sociedad debería siempre tratar de conservar para poder mantener un funcionamiento correcto, por así decirlo. Creo que de mi parte está bien por mi introducción. Realmente no me adscribiría ahora mismo a un partido político como tal. Prefiero defender ciertas ideas, ciertas medidas, más que a ciertas personas, porque al fin y al cabo una persona nos puede decepcionar, pero nuestros ideales no lo harán. Con Perfecto. eso acabo mi introducción. Muchas gracias. Entonces, continúa Andrés introduciéndose. ¿Quién es? ¿Quién defiende? ¿A qué defiende? ¿Qué estudia? Gracias, Martín. Bueno, muy buenas noches con todo. Qué gusto compartir este espacio contigo, Jorge. ¿Me pueden confirmar si se escucha el audio bien? ¿Sí me puedes escuchar, Jorge? Todo bien. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Marín Jiménez. Actualmente me encuentro en el último ciclo de la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad Técnica Particular de Loja. Comparto la idea de Jorge en el sentido de no
enfocarnos en analizar a una persona, sino un proyecto político, una ideología. En lo particular, bueno, fue una de las conversaciones que mantuvimos cuando me hicieron la invitación de que lamentablemente hoy en día se categoriza la política y más que todo se la polariza. A mi criterio, el tema de ideologías políticas, de corrientes políticas, para mí murieron cuando cayó el muro de Berlín, eso queda en la Guerra Fría. Y hay una frase súper interesante que quiero compartirla. Bueno, por ciertas ideas, por conceptos que comparto, que defiendo, muchas personas me han categorizado, me han polarizado como defender una ideología de izquierda. Pero eso va mucho más allá de lo que tiene que ver el concepto como tal, trasciende a políticas públicas, trasciende a modelos políticos. Y hay una frase súper interesante de José Ortega y Gasset que dice: ser de izquierda es como ser de la derecha, una de las infinitas formas que tiene el hombre de ser imbécil. Y yo lo comparto actualmente porque eso es lo que genera controversia. Lamentablemente los políticos en un contexto latinoamericano se enfocan tanto en izquierda, en derecha, pero no ven una viabilidad de las políticas públicas como tal. Lo personal, por ejemplo, yo defiendo bastante la empresa privada y por eso me pueden decir capitalista, liberal o como sea, pero también defiendo muy estrictamente lo que es una regularización por parte del Estado, o sea, que el Estado intervenga para esas políticas públicas respecto a la economía. Entonces, es una mezcla y así puedo dar un montón de ejemplos. Perfecto. Entonces empecemos con la primera pregunta y empieza Andrés. Tienes 3 minutos para responder y después continuemos con 3 minutos para responder la pregunta con Jorge. Entonces sería, ¿en cuál modelo se puede evidenciar más libertad? ¿En un modelo socialista o en uno capitalista? Tienes 3 minutos desde ya. Gracias, Martín. Un favor, faltando unos 30 segundos, ¿me puedes levantar un emoticón o avisar para yo poder Con ir gusto, concluyendo? te aviso. Perfecto, muchas gracias, Martín. Bueno, eso es una pregunta súper interesante y una de las que me pareció incluso primordiales, el tema de determinar este concepto. Bueno, reitero, yo quiero hacer un llamado a la conciencia de que dejemos de lado los partidos políticos, las ideologías. Coloco muy claro, como un ejemplo muy puntual, lo que sucedió en Grecia en el año 2015. En el año 2015 ganó un partido de izquierda e hicieron coalición con la extrema derecha de Grecia. Por decir, los de extrema derecha de Francia tienen la misma tendencia ideológica. Entonces, respecto a la pregunta, ya para irlo vinculando, por ejemplo, en tema de libertades, en un modelo, por decirlo así, socialista de izquierda, lo hemos visto con el Ecuador en los últimos, entre el año 2007 y 2017. Coloco como ejemplo lo que fue el proyecto político del economista Rafael Correa, que comparto en la mayoría. Y eso no tiene nada de malo, insisto. Una de las libertades, por ejemplo, fue la famosa ley que coadyuvaba una libertad de comunicación, la famosa ley orgánica de comunicación de 2013. La libertad económica que se evidenció con el crecimiento de la seguridad jurídica y la inversión extranjera que vino. En un debate presidencial vi también que la inversión extranjera no viene a los países que se arrodillan. Entonces hay que brindar seguridad jurídica y esa es una de las libertades económicas y seguridad que debe brindar el Estado. Para hacer énfasis en lo que fue la ley, me encanta a mí poner como ejemplo, colocar como ejemplo lo que fue la ley de comunicación del 2013, porque con ello el Ecuador es un país que no tiene conciencia política, no tiene un criterio político al momento de elegir un gobernante o de realizar un análisis político. Es muy mediático. Para mí, yo lo considero como uno de los poderes del Estado. ¿Qué significa eso? Que nos dejamos llevar por la tendencia. En el 2013 calificaron a la ley orgánica de comunicación como que era un bozal para la comunicación como tal, así lo calificaron, atentado a la libre expresión. Entonces, pero no pudieron darse cuenta de lo que era la comunicación antes del gobierno de Rafael Correa, comparado para lo que ya es hoy en día. El 50% de contenido tenía que ser ecuatoriano, el 60% de difusión televisiva tenía que ser Tienes 30 ecuatoriano. segundos. Gracias, Martín. Eso fomenta a una de las libertades, a una promoción publicitaria ecuatoriana como tal. Quisiera que, bueno, no sé si se tienen los datos de las radios que se cerró, los medios de comunicación que se expropiaron, y algo muy diferente para poder diferenciar ese punto son la definición de medios públicos con medios estatales. Eso también es un punto
muy crítico al momento de debatir dentro de la libertad de expresión. Gracias, Martín. Un gusto. Bueno, entonces, ¿quieres que te repita la pregunta, Jorge, o empiezas ahorita? Y puedo comenzar ya, estaría bien. Bueno, entonces tienes desde aquí 33 minutos. Bueno, no espero demorarme tanto realmente. Primero, claro está, yo estoy defendiendo ahora mismo la posición capitalista, pero definiendo primero que nada capitalismo como libre empresa y libre mercado. Es decir, hoy en día muchas veces se banaliza con el término de capitalismo, todo es capitalismo. El problema es que el capitalismo puede tener diferentes formas. Puede haber una socialdemocracia o un estado capitalista también más liberal. Eso primero suele muchas veces generar confusión y por eso lo aclaro. Después, socialismo. ¿Por qué no me parece que en el socialismo hay más libertad que en el capitalismo? Primero que nada, claro está, definiendo socialismo como lo define Jesús Huerta de Soto, el socialismo es cualquier sistema en el que se agreda institucionalmente el ejercicio de la libre acción humana o la función empresarial. Entonces, evidentemente, y también está el definir libertad. ¿Qué entendemos por libertad? Muchas veces se llega a debatir este tema también, y la definición que yo utilizo de libertad es la ausencia de coacción. No es que alguien te permita hacer algo o que te ayude a hacer algo, sino que esas personas no te limiten a la hora de desempeñar tus actividades. Ya. Entonces, respecto a la libertad de expresión, lo que acaba de citar Andrés, esta ley menciona que tenían que ser el 60%, si no me equivoco, de producción ecuatoriana a la hora de dar en los medios públicos de hoy en día, en los medios televisivos. En esto, por ejemplo, yo creo que estaría muy mal. Es decir, no podemos regular lo que la gente quiere ver. Normalmente, la demanda de las personas, lo que ellas quieren ver, y según el rating, se van a agregar o quitar programas televisivos. Y si obligamos a producir cierto tipo de contenido que la gente después no va a querer, simplemente nos va a dar lugar una crisis en ese sector. ¿Por qué? Porque primero que nada desviamos recursos para que se produzcan estas cosas, y cuando esos recursos se terminan, es decir, sea del tipo crédito, tanto estatal como privado, si estos recursos se acaban y no dieron las ganancias suficientes, puesto que el público no lo demandaba desde un inicio, esto va a generar una crisis en ese sector y ya no va a haber producción a largo plazo, que es también otro problema muchas veces en política. Después podríamos debatirlo en todo caso, el largo y corto plazo, cómo se trata. En mi caso, evidentemente voy a preferir siempre medidas a largo plazo. Tiempo. Que a pesar de... ¿Disculpa? Tiempo. Ok. Me salí un poco del tema al final, así que no tengo problema. Entonces, ahora empecemos con la réplica. Tienes 2 minutos, Andrés. Te tomo el tiempo desde ya. Gracias, Martín. Sí, efectivamente, quiero hacer alusión y puntualizar en algo que mencionó Jorge, que es respecto al contenido ecuatoriano. Cuando se genera, no se puede, sería como un atentado a lo que uno quiere, por decirlo así, en base a la pregunta, a la libertad de uno ver lo que quiere, por decirlo así. Ese es el concepto, es la idea. Pero sería algo contraproducente porque obviamente todas las personas que están enfocadas en un servicio social, políticos, son partidistas de algún movimiento, que van a querer lo mejor, van a querer el desarrollo para su país. Pero yo me pregunto, si es que no se fomenta lo local, lo nacional, obviamente estamos condenados al fracaso, estamos condenados a arrodillarnos a potencias mundiales para que nos den créditos, y lamentablemente eso es lo que se está vendiendo, lo que se está cultivando hoy en día en los jóvenes. Yo soy partidario también mucho de lo que es un nacionalsocialismo, pero adaptado al siglo XXI. Obviamente, ¿por qué digo adaptado al siglo XXI? Porque vivimos en una etapa de globalización que es sumamente imposible no poder vincular a otro país dentro de nuestras políticas públicas. Obviamente cuando se tiene que ver con convenios, se tiene que ver con
con tratados, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, pero eso manifiesta y encierra mucho a lo que, insisto, lo que es la polarización de la política, que eso coadyuva a tener también polos dentro de la economía, dentro de la comunicación, dentro de la salud. Lamentablemente hoy en día, si es que eres de izquierda, si es que eres de izquierda, buenazo, te llevas con Rusia, con todos los países, nos estamos dando cuenta en la vacuna, por Dios, el mundo está tan políticamente erróneo, por decirlo así, y lo podemos evidenciar, los nuevos jóvenes lo podemos evidenciar en la vacuna normal. Los países de izquierda, por denominarlos así, están con la vacuna de Rusia, los países de derecha con las farmacéuticas norteamericanas. Y no hay tanta demanda, por ejemplo, de Pfizer, pero igual los Tiempo. países de derecha se siguen. Gracias, Martín. Para la contrarréplica también tiene 2 minutos. Jorge, el tiempo empieza ya. Y bueno, respecto a la polarización política, creo que en eso ambos estamos de acuerdo. Hoy en día hay una polarización política e incluso más complicado que es una polarización política en la ignorancia. La gente ni siquiera sabe definir izquierda y derecha, pero aún así van a atacar a quien ellos crean esté en contra de ellos, en quien esté en contra de sus ideas. Ese es otro problema que muchas veces suele dar lugar al uno personalizar sus ideas, el identificarse con sus propias ideas. Al atacarse las ideas, estas personas suelen entender como si se atacase personalmente a ellos. Claro, esta no es así. Son ideas. Ya en eso, solamente para puntualizar aquello en lo que estamos de acuerdo. Y por otra parte, quisiera mencionar respecto al arrodillarse respecto a más grandes naciones, respecto al contenido. Es decir, nosotros podemos escoger el contenido que queramos independientemente de lo que se produzca. Muchas veces se habla de cuánto la gente ha pasado de medios televisivos, por ejemplo, a Internet. Hoy en día YouTube está en auge, o un medio como por el que ahora mismo estamos transmitiendo, están en auge. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la gente busca otro contenido. Si tú a la gente le tratas de obligar a dar un tipo de contenido a que ésta lo consuma, la gente va a buscar formas de salir de eso y es lo que ha dado lugar al auge de YouTube y demás redes sociales y medios de streaming. Con eso termina mi intervención. Perfecto. Entonces, sigamos con la segunda pregunta, que es, nombra un modelo de país capitalista o socialista donde exista alto nivel de ingresos y buen nivel de vida. Empieza Jorge con 3 minutos desde ya. Bueno, voy a comenzar, como antes ya di mi definición, libre mercado y libre empresa, pues ahora tomaré para el país. El primer país en el índice de libertad económica de Heritage es Singapur. ¿Qué pasa con Singapur? Es un país muy pequeño, se considera ciudad-estado, que tiene alrededor de 5 millones de habitantes, pero a pesar de tener 5 millones de habitantes, tiene un PIB per cápita de más de $65,000, es decir, comparando con el de Ecuador, que es poco más de $6,000, hay mucha diferencia. Además de que en materia de educación, por ejemplo, es muchísimo más eficiente. ¿Por qué? El gasto en salud sobre el PIB de este país, el gasto público sobre el PIB de este país es del 26%, pero el gasto en educación sobre el gasto público es del 28%, a diferencia de Ecuador, que tiene más del 36% de gasto público sobre el PIB, pero apenas un 11 o 12% de gasto en educación sobre el gasto público. Bueno, con eso creo que acabo. Realmente no, prefiero no extenderme más. Ok. Entonces, continúa Andrés y los 3 minutos comienzan ya. Gracias, Martín. ¿Sí se me escucha? ¿Me puedes confirmar? No se te escuchas muy bien. Muy bajo. ¿Ahí me pueden escuchar? Ahí se escucha. Ahí sí. Perfecto. Gracias, Martín. Porfa, si me puedes ayudar faltando 30 segundos avisándome para yo poder concluir. Ok. Listo, muchas gracias. Bueno, referente a la segunda pregunta, lo que mencionaba a un modelo exitoso en un país,
a mí me gusta más adaptarlo a un contexto latinoamericano. Me identifico yo con la ideología, con lo que pensaba, con lo que promulgaba Simón Bolívar, y siempre hay que pensar en base a nuestra realidad. Después pueden venir los países que son potencia. Por ejemplo, yo coloco, y hay un artículo súper importante del Índice de Libertad Económica, liderado por Milton Friedman. Bueno, todos los economistas o estudiantes de economía lo conocen a Friedman, un ganador de premio Nobel, y él mencionaba que hay 5 puntos para nosotros determinar un modelo exitoso en un Estado. El primero, que es tamaño del Estado, sistema jurídico de derechos y propiedad, solidez de la política monetaria, libertad de comercio internacional y la regulación del mercado, ya sea crediticio, laboral y comercial. Y dentro, nosotros muchas veces confundimos al decir que los países nórdicos, como Noruega, Islandia, Dinamarca, son países socialistas, pero no, o sea, tienen en la esencia de lo que llama el socialismo como tal, que es la alta carga tributaria, o sea, no es la alta carga, tienen características como alta carga tributaria y el elevado gasto público. También esto vinculado a un contexto ecuatoriano, muchos dicen que Ecuador es un país con demasiado gasto público, con inflación del Estado, con gran tamaño del Estado, pero no representan el 10%. Alemania me parece que tiene el 27,5% de lo que tiene que ver a empleados públicos, a lo que es la presencia de Estado. Y un claro ejemplo, yo quiero colocar Uruguay. Uruguay desde el 2005 hasta el 2020 tuvo al Frente Amplio gobernando con Tabaré Vázquez y con Pepe Mujica. Y entre ellos, uno de los datos súper interesantes es que sus políticas públicas en base a la igualdad, a la equidad y a promulgar derechos ayudado a que la izquierda, por decirlo así, del Frente Amplio, logre el milagro económico uruguayo, por decirlo así. Uruguay actualmente me parece que es, si no me equivoco el dato, el salario mínimo de Uruguay hasta el año pasado fue mayor con $429, le seguía Ecuador $400. También el caso ecuatoriano es súper interesante por el aumento que hubo. Eso también considerando la crisis del 2008, que prácticamente Ecuador no la sintió, la catástrofe del 2016 con un terremoto, sumado a ese fenómeno del Niño, la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, la depreciación de otras monedas. Entonces todo eso coadyuvaba a tener una crisis, y lamentablemente hoy la tenemos, y no con los factores que mencioné con anterioridad. Para mí un claro ejemplo es y seguirá siendo Uruguay. ¿Eso sería? Perfecto. Gracias, Martín. Sí. Entonces tienes 2 minutos de réplica, Jorge, empezando desde ya. Sí, primero que nada, aclarar el índice de libertad económica que hace Heritage. Precisamente los puntos que mencionó Andrés los cumple entre todos los factores que tiene, por ejemplo, la cantidad de días que uno se demora en abrir una empresa, el costo que tiene esto, se mide el esfuerzo fiscal, la presión fiscal, utilizamos también hay un índice de corrupción, o la percepción de corrupción que tiene la gente respecto a su estado. Se incorporan todos estos índices en el índice de libertad económica que utiliza Heritage, además de muchos otros que ahora mismo no puedo enumerar. Primero. Después, respecto a los países nórdicos, sí es verdad que concuerdo con él que suele percibirse como economías socialistas muchas veces. Lo malo es que esto suele ser producto de la ignorancia. Estos países tienen algo llamado economía social de mercado, que se caracteriza por una seguridad jurídica a la propiedad privada muy grande, además de un mercado bastante libre, un esfuerzo fiscal relativamente bajo y un gasto público muy grande, sobre todo evidentemente en las áreas de la educación. Y bueno, otra cosa que menciona es que se dice que Ecuador tiene un estado demasiado grande, y él menciona que el 10% es apenas el 10% de los trabajadores, si no me equivoco. Pero ¿qué pasa? El 36,37% del PIB ecuatoriano está dentro del gasto público. Me gustaría saber cómo es que del 10% de la población económicamente activa o de la población en empleo gana el 36,37%. Eso me da que pensar, por lo menos. Es decir, esos estados que menciona, como Alemania con el 23%. Ok. Perdón. Bueno, ahora tiene no 2 minutos de contrarréplica, Andrés, empezando desde ya.
Gracias, Martín. Sí, para puntualizar lo que mencionaba mi estimado Jorge respecto a lo que es la obesidad del Estado, como lo conocen, que el 10% no llega a Ecuador ni a un 10% de la población económicamente activa vinculada a servidores públicos. Estos son fuentes del Banco Mundial. A muchas personas les encanta ver fuentes del Banco Mundial, del FMI. El empleo público total, por ejemplo, en Finlandia es del 30,5, Polonia 25,58, Reino Unido 24,51, Alemania, perdón, me retracto, es 22,42%. Entonces, lo que no hay en Ecuador es una redistribución de lo que tiene que ver a pagos en el sector público. Hay cierta jerarquización que, por decirlo así, tiene un gasto muy elevado comparado a estos mismos países. Una cosa es el porcentaje de empleo público y otra cosa son los pagos destinados, el presupuesto destinado a ese pago de porcentaje, que Ecuador sí lo tiene elevado comparado para otras naciones, incluso dentro de un contexto ecuatoriano, que es muy diferente. Lo que mencionaba también respecto a la economía social de mercado. Yo no soy economista, me autoeduco en conceptos económicos, no voy a mentir, no entiendo mucho de economía, pero sí lo básico para poder argumentar ciertas respuestas. La economía social de mercado que mencionaba Jorge, comparto y también me da la razón de que actualmente, por la ignorancia política, vivimos en polos políticos. Él mencionaba fomentar la seguridad jurídica, obviamente para la empresa privada, pero también una fuerte inversión por parte del gasto público, en sentido de inversión a lo que tiene que ver educación. Y yo quiero colocar como ejemplo lo que fue Ecuador. Ecuador en los últimos, del 2003 a 2017, se elevó en el tema del ranking de acceso a la educación por el tema de créditos y de becas. Hay que considerar la diferenciación en esos puntos. Entonces, eso, al mezclarlos, ustedes se pueden dar cuenta que no podemos hablar ni de izquierdas ni de derechos actualmente, pero Tiempo. sería una de los grandes problemas que debemos enfrentar. ¿Perdón? Tiempo. Ay, gracias, Martín. Bueno, entonces la tercera pregunta es, ¿creen que en Ecuador existe una división de poderes? ¿Existe institucionalidad? Empecemos con Andrés, con 3 minutos desde ya. ¿Conmigo? Ok, perdón. Sí, referente a la división de poderes, actualmente no. Lamentablemente Ecuador vivió uno de los peores gobiernos de la historia y es algo súper interesante. Dentro de mi área de trabajo, de profesión, tiene que ver la comunicación, el marketing, incluso en mi área de trabajo actual, laboro dentro de esta ciencia del marketing y también me apasiona la política. Yo soy extremadamente político, pero partidista, no pertenezco a ningún partido político. Y lo que sucedió en Ecuador fue algo súper interesante al delegar lo que fue el gobierno de Rafael Correa Lenín Moreno, y muchos lo siguen asociando a Lenín Moreno en sectores rurales, en sectores que no tienen acceso a la información de una manera diaria, a que sigue siendo parte de ese modelo de lo que fue la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese punto, yo puedo decir que la institucionalidad en el país hoy en día es nefasta, no existe división de poderes, existe el lawfare. El lawfare es la judicialización de la política, utilizar al sistema judicial para perseguir políticamente. Lo hemos visto con el caso de Lula. Lula fue sentenciado incluso de ser en Brasil, de ser el más opcionado para ganar la presidencia. Le trabajaron una sentencia absurda que hace un mes, me parece, el mismo ministro de Justicia que fue de Bolsonaro ya no pudo seguir con esa mentira. Sucedió con Cristina Fernández, sucedió con Evo Morales, sucede con Rafael Correa. El mismo expresidente tiene como 39 juicios, de los cuales la Interpol muchas de las veces se ríe de la difusión roja porque no tiene un argumento jurídico aceptable para poder extraditarlo. También es súper interesante identificar y dar a conocer que Ecuador posee 5 poderes del Estado. A mi criterio, 6. El poder mediático, los medios de comunicación son un poder. Incluso hay, me parece que una entrevista con Andrés Carrión en donde él reconoce que el poder mediático ha colocado y ha sacado presidentes del Ecuador. Entonces, esa inestabilidad política también yo lo argumento como al poder mediático como el 6. Y yo estoy en contra de que se elimine el Consejo de Transparencia y Control Social, el Consejo Nacional Electoral, y seguir en la típica división de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial, que sí, obviamente funciona, pero también, insisto, debemos trasladar toda esa ideología, todos esos conceptos, toda esa técnica política a un siglo XXI.
Perfecto. Entonces, contesta de ahorita, Jorge. El tiempo empieza ya. Ok. Primero que nada, me gustaría dar la definición de Estado que tiene Max Weber en Economía y Sociedad. Él define el Estado como el organismo con el monopolio de la violencia legal dentro de una nación. Entonces, si hablamos de un monopolio, podemos hablar tan solo de un poder. Asumimos de principio que es tan solo uno. Así que yo, de facto, no creo que exista una división de poderes real, puesto que el Estado dentro de una nación es un solo poder. Por otra parte, la institucionalidad del Estado creo que se ha perdido mucho. Todos podemos estar de acuerdo en que hay demasiados casos de corrupción como para siquiera mencionarlos ahora mismo todos. Por otra parte, también se ha perdido muchísima legitimidad a la hora de tomar medidas, puesto que la gente ya no confía en las medidas estatales y por esa misma polarización política ataca de forma indiscriminada a cualquier tipo de medida, siempre y cuando la ataque el político al que apoye de turno. Bueno, respecto a la pregunta, ahí está mi Finalizado. respuesta. Ok. Entonces, para una réplica, tienes 2 minutos. Andrés, empieza ya. Referente a la institucionalidad del Estado como tal y cómo vinculó Jorge al decir que yo lo entendí y comparto esa idea de que el gobierno tiene mayor representatividad, por decirlo así, dentro de la gobernabilidad de un país, y se ha visto incluso en Sudamérica como los países, bueno, a excepción de Perú, que donde van cesando como a 3 presidentes en los últimos años, va como que reforzando esa idea de que no tiene credibilidad el Estado, utiliza el lawfare para perseguir políticos. El caso es increíble cómo el año pasado, en abril, trabajaron una sentencia en 17 días hasta tener casación, hasta el recurso de casación y contra Rafael Correa, y ya hasta el año pasado, me parece, estaba con 20 años con el mismo juicio de lo que fue feriado bancario y no llegaba a casación, o me parece que ya aceptó, pero iba a 20 años. Entonces podemos darnos cuenta cómo utilizan el aparato judicial para la persecución política. Miren, lo que es Julio César Trujillo se autodeterminó, por decirlo así, como un dictador. ¿Por qué? Cesó de funciones a los 9 jueces, declaró vacancia constitucional, no existía un Estado de Derecho en el país, colocó a jueces a su modo de utilizar la política para darle razón a Lenín Moreno en ese caso y seguir con la persecución. Y es algo súper interesante que Lenín Moreno, al ser el presidente con menos credibilidad actualmente, menos del 10%, me parece que está por el 8 o 7%, es algo absurdo que hablemos de institucionalidad, que hablemos de credibilidad institucional o dentro de la división de Tiempo. poderes, cuando actualmente ni siquiera... Gracias, Martín. Ok, para una contrarréplica, 2 minutos, tienes, Jorge, desde ya. Ok, primero que nada querría aclarar respecto al caso de Yamil Maguad y el feriado bancario. Precisamente el feriado bancario es un tema muy gris incluso en el mundo de la economía, puesto que no se han muchas veces no se ponen de acuerdo. Es decir, la inflación que tuvimos es evidentemente por el aumento de la masa monetaria. El problema es que el aumento de esta masa monetaria tuvo ciertas razones para las cuales se podría creer que hubo cohecho entre las partes, pero no podremos asumir eso. ¿Por qué? Porque a la hora de imprimir dinero hay que calcular la demanda de dinero, y al haber estado los bancos especulando en el mercado de divisas con este dinero, demandaban más billetes. El problema es que no podemos saber a ciencia cierta realmente si eso fue producto del cohecho o no. Por otra parte, está claro que en el caso de Correa, la sentencia fue ejecutoriada muy rápidamente, pero de todas formas creo que no nos sirve de mucho ponernos a debatir ahora mismo de eso, puesto que ninguno de los dos está realmente versado en el derecho, para decir así.
Entonces creo que no se podría comparar realmente el caso de Yamil Maguad por el feriado bancario y lo gris que es con el caso de Correa y los casos de corrupción en su mandato. Con eso acabaría. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos ahorita con la cuarta pregunta. ¿Creen que Ecuador necesita una nueva asamblea constituyente? ¿Es positivo? Y empieza Jorge desde ya con 3 minutos. Bueno, respecto a una nueva constitución ahora mismo, creo que no es el momento, a pesar de que a largo plazo podría ser algo útil cambiar un poco, tal vez para mejorar la institucionalidad del país, pero aún hay mucha desconfianza respecto a las personas. No se podría legitimar fácilmente una nueva constitución y la polarización política de la que ambos hemos estado hablando puede dar lugar a una constitución muchas veces incluso contradictoria si se llegan a dividir los asambleístas constituyentes de esta. Sería muy problemático. Además de que, obviamente, estando en una situación de crisis, teniendo tantos casos de corrupción por resolver, no es el momento de hacer una constitución. Primero hay que enfocarse en las medidas económicas, sobre todo, y sociales para paliar esta crisis, y después podríamos ponernos a discutir respecto a nuevas constituciones. Esa es mi opinión. Bien, entonces, tienes 3 minutos de ahora, Andrés. Gracias, Martín. Bueno, coincido en ese punto con Jorge en el sentido de que no necesitamos, a mi criterio, a mi modo de pensar, a mi incluso modo de ejercer la política, una nueva constitución por lo que actualmente estamos viviendo, lo que es la crisis, una pandemia mundial, y debemos tener prioridad en ciertos sectores. Yo pienso que debe llegar un gobierno con los pantalones bien puestos, una persona con los pantalones bien puestos a decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto incluso es viable para el país, pero no hay que no se deje someter a los poderes de facto, a los poderes, a las alianzas políticas. ¿Y cómo quiero alucir esto o hacer alusión a la pregunta que acabas de mencionar? Pienso que no es viable, por lo que mencioné con anterioridad. Ecuador necesita enmiendas. Tenemos más de 20 constituciones. ¿Cómo entendemos esto? Desde el año 1830 se evidenciaba, por cada presidente teníamos una constitución, porque hacían lo que se les daba la gana. La historia mismo lo dice, existía corrupción sí o sí en todas las constituciones. Imagínense, me parece que la de 1979 fue la primera después de regresar a la democracia, la del 2008 fue la última, apoyada en un 63,3%. Entonces yo pienso que Ecuador necesita una constitución plena, colocando como ejemplo a los Estados Unidos, que tiene una sola constitución y solo tiene enmiendas. Eso acorde a los tiempos que vamos viviendo. Y algo súper interesante también, escribí un artículo hace hace algunos meses, perdón, que se llama Gobernabilidad, Gobierno Representativo, Democracia. En democracia, incluso las constituciones más antiguas, importantes del mundo, como es la norteamericana y la francesa, no tienen el concepto de democracia como tal, o es alusión al tema del poder constituyente, y Ecuador estamos hablando de democracia. Entonces quiero hacer un llamado a la acción de que lamentablemente la constitución como tal se la ha manejado, incluso ahora lo vamos a ver con la eliminación de la posible, de posible eliminación, no sé legalmente cómo lo hará el gobierno entrante, pero eso es un claro ejemplo de que la Constitución no la tomamos en serio y lo utilizamos como un recurso, como un paño a última hora. No existe un respeto constitucional en el país ni esa cultura. Ok, tiempo. Gracias. Para la réplica tienes 2 minutos. Jorge, empieza ahorita. Bueno, cabe aclarar que no tengo mucho que replicarle en esta. Creo que estamos bastante de acuerdo en este punto respecto a que no es el momento para hacer una constitución. Por otra parte, sí que cabría mencionar que una constitución no hace una sociedad. El aspecto cultural es muy importante y educativo es muy importante, y en eso sí que podría mencionar la CENESID, que es un órgano que en sí, respecto al manejo de los títulos y cómo se ha manejado el asunto de las pruebas para el ingreso de la universidad, ha sido bastante malo. Por ejemplo, tenemos el caso de las últimas
pruebas que se tomaron en el que alrededor de 1000 estudiantes perdieron la oportunidad de dar la prueba por haber copiado. Es decir, hay muchísima corrupción aquí. Además de que desde siempre se ha sabido, bueno, es un poco más subjetivo, tengo mis razones para decirlo, pero sabemos que desde siempre ha habido corrupción dentro de este organismo. Siempre se han sabido filtrar las pruebas y todo mundo, o bueno, no todo mundo, pero muchísimos estudiantes han tenido acceso a los exámenes de ingreso desde antes del examen, lo cual lo vuelve bastante injusto para quienes sí que se esfuerzan estudiando. Pero bueno, también cabría recalcar que este organismo ha limitado muchísimo el ingreso de estudiantes que podrían haber entrado a las carreras que tenían por los méritos que tenían, puesto que toma una cantidad de preguntas de todos los temas posibles, independientemente de la carrera a la que ingreses. Creo que todos podremos estar de acuerdo en que alguien que entra a una carrera de ciencias naturales y a una de ciencias sociales, por ejemplo, no acabarían tomando los mismos temas con la misma intensidad. Bueno, con eso acabo mi réplica. Perfecto. Entonces, Andrés, tienes 2 minutos para empezar la contrarréplica desde ahorita. Gracias, Martín. Eso es otro de los errores también que se evidencia dentro de lo que es la representación de la CENESID. Hay que tener claro que la CENESID no representa solo la prueba. La CENESID es un órgano institucionalizado, es un organismo que me parece que es el artículo 53, no me sé la Constitución, sería mentirles si les digo que me sé toda la Constitución, pero me parece que es el artículo 53 en donde menciona que debe existir un ente regulatorio dentro de la educación superior. La CENESID es responsable de las becas, de los créditos, del examen de ingreso, de regular la educación dentro del país como tal, esa es la esencia, de inscribir los títulos extranjeros al país, categorización de universidades, todo. Pero se dice que dentro de la CENESID existió corrupción. Si existió o no existió, en realidad yo no me encuentro en el punto de evidencia. Claro, comparto con Jorge, él dijo que es subjetivo. Yo recuerdo la di en el 2013, 2014, 2013, fui la segunda generación que di la prueba del CENESID. Puedo decir que en ese tiempo sí era difícil. En los últimos años se ablandó por esta demanda mismo que se hizo de que la prueba era difícil y muchos puntos. Pero algo súper importante también es de que en la CENESID se dice que existió corrupción. Antes de la CENESID existió corrupción y peor. Y es por eso que la ley ecuatoriana no se enfoca en investigar incluso los actos de corrupción antes del 2007. Ahí se puede ver también el lawfare o la judicialización de la política. Antes, con los 100 cupos, supongamos en un colegio estatal, aquí en Loja tenemos el colegio técnico, existen 100 cupos para octavo curso, existe en la Universidad Nacional existen 1000 cupos para medicina, por decirlo así, ejemplo. Entonces, antes entraba las personas que tenían palancas, las personas que tenían influencias, y no existía ese examen que en realidad validaba tus conocimientos. Y igual se quedaba estudiantes sin estudiar. Con la CENESID, en cambio, con la prueba de ingreso, sí fue. Gracias, Martín. Bueno, entonces empezamos con la quinta pregunta. Según el modelo que ustedes defienden, ¿cómo mejorar la economía en el Ecuador? Y empieza Jorge con 3 minutos desde ya. Ok. Primero que nada, claro está, plantear medidas concretas ahora mismo no es precisamente fácil, pero se me ocurre primero que nada la flexibilización laboral. Es decir, primero que nada, el salario mínimo que tenemos, si lo comparamos con el salario mínimo de $395 que tiene Chile, a pesar de tener más del doble de PIB per cápita que Ecuador, podemos ver que es un poco desproporcionado, cuanto menos respecto a los salarios reales que debemos tener. Claro está, yo no digo que se deba bajar mucho, digo que se debe liberalizar esto. Por otra parte, los contratos por horas, que es algo que países como Estados Unidos tienen, contratos por horas, y no les va nada mal precisamente. Tienen alrededor de un 1700% de PIB per cápita, si no me equivoco, es más que eso. Bueno, estas medidas concretas, para sobre todo poder paliar la crisis, trataría de evitar el bajar los tipos de interés de los bancos ahora mismo, porque es inyectar capital desde el Banco Central a los bancos nuevamente para que sigan dando créditos a un precio más bajo del que deberían darlo,
simplemente va a desembocar en atenuar la crisis y patear el problema debajo de la alfombra, básicamente. Y bueno, por otra parte, un recorte en el gasto público está muy claro. Singapur tiene más del doble de gasto en educación que Ecuador, a pesar de tener un gasto público porcentual con 10 puntos menos. Es decir, nuestro gasto público en salud, en educación y en defensa suma alrededor del 30% del gasto público. Tenemos un 70% de gasto público que se gasta, pues, muchas veces en burocracia bastante inútil, que es por donde comenzaría a recortar. Estas son, bueno, con esto acabo mi intervención. Son dos medidas bastante concretas, diría yo. Ok, entonces, para continuar la idea, tienes 3 minutos, Andrés, y comienza ya. Gracias Martín. Bueno, aquí yo quiero enfatizar en lo que es la canalización de la institucionalidad en un Estado. Mencionaba Jorge que el tema burocrático, comparto esa idea, existe mucha burocracia, se puede canalizar mejor los entes gubernamentales, los ministerios, que no exista mucha burocracia. Pero se habló incluso del incremento en el sector educación. Yo estoy, ahí sí refuto y estoy en contra de que se quite o se elimine el gasto público, porque la pandemia de la COVID-19 ha demostrado que la presencia de Estado en un país tiene que ser fundamental. Ya en un contexto de la pandemia, la red de hospitales, la red del sistema de salud pública que se pudo evidenciar, no ahora, sino con toda la política que se implementó, el crecimiento en el sector de salud en la década anterior, por decirlo así, en el gobierno del expresidente. El crecimiento anual de un PIB per cápita entre el 2006 y 2016 fue del 1.5 comparado al 0.6 en los 26 años anteriores, antes del 2006. Entonces aquí podemos realizar un contraste básico de lo que es el crecimiento que va de la mano con el gasto público, porque esto se puede evidenciar en un mediano y largo plazo, no a corto plazo. Y puedo incluso evidenciar con ciertos casos en lo que tiene que ver. Actualmente la ciudad del conocimiento Yechay está destruido. ¿Por qué? Las carreteras incluso están destruidas y dice, no, que el gobierno anterior, esto enfocando en gobernabilidad, el gobierno anterior, las políticas públicas se enfocaron a corrupción y todo eso, pero si no se les da un mantenimiento a esos sectores, obviamente van a decaer. También otro de los puntos súper importantes que tenía anotado, yo comparto mucho el concepto de ordoliberalismo, la economía social de mercado que mencionaba Jorge, y también a una economía keynesiana. O sea, son conceptos, son definiciones de economía que las podemos adaptar, no aplicar netamente esos conceptos en un país. La economía keynesiana que se vio en la Segunda Guerra Mundial, que logró el milagro nazi en 5 años. Entonces, Ecuador puede generar su propio modelo económico, lo estaba haciendo, pero si no existe una continuidad, obviamente vamos a tener un desastre económico. Ecuador vive una de sus peores crisis en la historia, el económico, el social y el político. La inestabilidad que se vio incluso actualmente dentro de la política, eso coadyuva a una menor credibilidad, a que las políticas públicas estén en contra de una sociedad mayoritaria del pueblo, por decirlo así. Estoy en contra de la flexibilidad laboral. Con la famosa ley de apoyo humanitario se lograron despidos, se eliminaron los estipendios, incluso se apoyaron o argumentaron en la crisis para despedir a personas, y yo conozco personas que laboraban 15 años, les pagaron una liquidación de 5 o 6 años. Eso es laboralmente injusto y para mí contraético. No existe un código incluso deontológico para poder ejercer eso, a mi criterio, ese tipo de decretos. Tiempo. Gracias, Martín. Ya, entonces tienes 2 minutos de réplica. Jorge, empieza ya. Ok, primero que nada, aclarar respecto al COVID y el gasto público. Nuevamente utilizo mi ejemplo de Singapur, en el que durante el 2020 tuvieron 5,26 muertos por millón de habitantes, teniendo 26% de gasto público sobre el PIB, y Ecuador, con un 36% de gasto público sobre el PIB, tuvo 1.012 muertos por millón de habitantes. Es decir, que no precisamente no tiene por qué haber correlación entre un alto gasto público y un mejor tratamiento de la pandemia. En ese sentido, creo que se podrían achacar a otro tipo de medidas fuera de la cantidad de gasto público. Por otra parte, el keynesianismo
bueno, el keynesianismo le ha dado mucho a la economía, por ejemplo, le dio un nuevo fenómeno económico que estudiar, el cual se llama la estanflación. ¿Qué es una estanflación? Es una recesión económica caracterizada por cierre de empresas y despidos, más una alta tasa de inflación, es decir, una subida sostenida de los precios, que es precisamente lo que pasó en los años 1973-1974 en Estados Unidos, después de haber comenzado en los 40 a aplicar políticas keynesianas, primero que nada. Y por otra parte, creo que acabó mi intervención respecto a eso. Solamente quería responder esas cosas. Entonces, tiempo. Tienes 2 minutos para la contrarréplica, Andrés, y empieza ya. Gracias, Martín. Bueno, me reafirmo en el punto de que las políticas públicas sí coadyuvan a tener una mejor cohesión social, a un mejor tratamiento, en este caso de la pandemia. Las políticas públicas adaptadas o las que se aplicaron en el gobierno anterior, a eso me voy. Bueno, a mí me gusta colocar casos latinoamericanos porque es una realidad mucho más aplicable, por decirlo así, y mejor, con una mejor lectura. Es algo súper interesante mencionar que yo no creo, bueno, me puedo ir, creo, en contra de toda teoría económica, pero no creo de que el mercado se regula solo. Siempre debe existir una intervención de Estado para que se pueda generar este tipo de economía justa, por decirlo así. Obviamente tampoco no digo que el modelo capitalista, por llamarlo así, o el modelo liberal sea malo. Obviamente la mayoría de países lo aplican teóricamente, por decirlo así, porque la práctica no. Miren, por ejemplo, China se llama comunista, pero es más capitalista que ciertos estados de Estados Unidos. Estados Unidos mismo tiene un modelo capitalista, pero el PIB me parece que es el 200, la deuda, su deuda es 2 veces el PIB, si no me equivoco. Entonces, eso también ayuda, no ayuda, sino eso también da una lectura y una conclusión de que la economía dentro de un Estado, obviamente, al no ser aplicada de una manera técnica, en donde exista, la regularización del Estado, la intervención del Estado, obviamente vamos a tener ciertas mejoras. Insisto, en que la economía se regula solo, no creo. Hay un caso súper interesante de lo que es, y los invito a que den lectura a lo que es el caso de Samsung en Corea del Sur, me parece. Es un sistema totalmente, una empresa totalmente que aplica un monopolio que si quiebra Corea del Sur, que si quiebra Samsung, quiebra Corea del Sur. Entonces, es un caso súper interesante que les invito también a que brinde lectura. Gracias. Tiempo. Ok. Entonces, vamos a la sexta pregunta. Entonces, ¿qué modelo es mejor? ¿El que defienda la igualdad o la libertad? Y tiene 3 minutos, Andrés, y empieza ya. Gracias, Martín. Bueno, para esta última pregunta de este conversatorio, de este debate, yo creo que la pregunta en sí es un poco, no encuentro la palabra, pero yo pienso que igualdad y equidad libertad y igualdad van de la mano. ¿Por qué? Si es que a Jorge le preguntas, si es que a mí me preguntas, ¿qué prefieres, la libertad o la igualdad? Obviamente vamos a preferir las dos. No tenemos que polarizarnos en decir, no, yo quiero un Estado igual o quiero un Estado liberal. Pero hay que también tener la conceptualización de esos términos. Por eso decía la pregunta, yo no la veía, no la entendía bonito porque no sé si se aplicaba a políticas públicas o se aplicaba a un modelo político, a la sociedad como tal. Entonces yo la interpreté de que, conociendo el concepto de libertad, que es la capacidad de actuar por voluntad propia, el de igualdad, en cambio, que es tener una misma naturaleza para todos, y haciendo una comparación con equidad, que en cambio es brindar lo que necesita cada persona según su condición, obviamente yo voy a preferir y protejo bastante, defiendo lo que es un modelo político que se enfoque en la prioridad de lo que es el capital humano por encima del capital financiero. ¿Por qué? Porque eso coadyuva, eso trabaja a que exista la explotación laboral, a que exista el tema incluso de seguridad jurídica en un país, porque aquí hay un caso súper interesante en donde actualmente en el gobierno anterior, no solo en el de Ecuador, sino en el de los otros países se hablaba mucho de expropiación, a excepción de Venezuela, que sí existe.
temas de expropiación, pero eso no da a entender de que el modelo político o la ideología, la tendencia, la corriente tiene que ser generalizada de tal modo. Entonces yo pienso que estos dos factores, libertad e igualdad, tienen que ser prioridades. Obviamente hay que aplicarlos y que no se queden solo en conceptos. Gracias, Martín. Entonces, Jorge, tienes 3 minutos desde ya. Bueno, primero que nada habrá que definir a qué nos referimos, tanto con libertad como igualdad, como hizo él. Yo, nuevamente, repito, mi libertad es una libertad de carácter negativo. ¿Qué quiere decir que es de carácter negativo? Que a lo que se refiere es a que nadie te coaccione a hacer lo que esa persona busque, que nadie te limite a la hora de actuar. Por otra parte, la igualdad es otro término que suele complicarse bastante a la hora de debatir. ¿Por qué? Porque podemos entender igualdad, por ejemplo, como igualdad jurídica, es decir, igualdad ante la ley, o igualdad material, es decir, igualdad de ingresos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Yo creo que evidentemente habría que buscarse la libertad. ¿Por qué? Tenemos ejemplos como el caso desde Latinoamérica, el caso cubano o el caso venezolano, hasta fuera de Latinoamérica, desde la China de Mao Zedong hasta la Unión Soviética, perfectamente, que son modelos que buscaron la igualdad material como fin último y acabaron simplemente en una igualdad en la pobreza, a diferencia de estados que trataron de buscar más libertad, como puede ser el Chile posterior a Pinochet, en el que, bueno, muchas veces se dice que es neoliberal, ¿no? Es como un término muy común que suele usarse ahí. Ese término también se puede discutir, claro está, pero es un modelo que trató de buscar mayor libertad y mayor privatización de los servicios, como pasó con el de los seguros. Bueno, sí, los seguros de vida, lo que nosotros aquí conocemos como IES, ahí se maneja de manera con capitalización privada. Y bueno, han salido bastante mejor que aquí. Por otra parte, ¿qué otros modelos han tenido que abrirse a la libertad para poder mejorar? Por ejemplo, el caso de China, que tenía una renta per cápita de poco más de $100, hasta las reformas de Deng Xiaoping, en las que abrieron su mercado, que se abrieron al libre mercado, por así decirlo, un libre mercado que, claro está, se regula. Es decir, ¿para qué ponerse a explicar? Simplemente con ejemplos. El mercado de las patatas, el mercado del pan, pues son ambos bienes bastante baratos, obviamente manejados por el mercado. Y podemos tener en contraparte el caso de la salud pública o la educación pública, los cuales siempre nos quejamos por el pésimo funcionamiento que han tenido. Se puede aducir, por ejemplo, ahí a tema de incentivos, es decir, el incentivo de ganar nos vuelve más eficientes, pero si no tenemos ese incentivo, ¿por qué habríamos de serlo? Si tenemos un sueldo asegurado de parte del Estado, ¿por qué habríamos de esforzarnos mejorando la calidad de nuestro servicio? Es una simple crítica a eso. El mercado sí que se autorregula con el sistema de precios, claro está. Entonces tienes 2 minutos de réplica, Andrés, y empieza el tiempo ya. Gracias. El tema del concepto de libertad es mucho más amplio de lo que estamos debatiendo en este momento. La libertad, a mí me gusta poner como ejemplo la libertad de prensa en el país, la libertad de expresión, la famosa libertad de expresión que muchos periodistas, incluso puedo dar fe que algunos periodistas he preguntado un concepto de libertad como tal y no lo saben decir, o de libertad de prensa. Entonces, insisto, la libertad tiene muchas aristas, pero el concepto de capacidad de actuar por voluntad propia es el fin, es la esencia como tal. Mencionaba Jorge que existió la etapa, por ejemplo, en Chile de lo que es post-Pinochet. Comparto la idea de que lo mencionan como una constitución neoliberal, a mi criterio una constitución nefasta. Obviamente eso no le quita el crecimiento increíble que ha tenido Chile en los últimos años, pero también en base a qué, en base a esa explotación laboral. Incluso el mismo marxismo, Carlos Marx, dentro de sus teorías, él no estaba en contra de la empresa privada, él no estaba en contra del capitalismo como tal, suena increíble, pero él estaba en contra de la explotación, en contra de los medios de producción cuando se hacen con una prioridad, una prioridad económica por encima de una prioridad
humano. Miren, el mismo Chile, colocando como ejemplos, actualmente, no sé si quedó para ahora o para este año el tema del cambio, no, ya sucedió el cambio de constitución. ¿Por qué? Porque la constitución que construyó Chile, obviamente se hizo un país rico, es lo que vemos en una empresa, y esto es súper interesante, en un país, los países ricos, obviamente es como ver aquí la provincia, Guayaquil por el centro es increíble, es hermoso, pero vamos a las afueras, vamos a los Guasmos, vamos a ciertos sectores, obviamente existe una pobreza extrema increíble. ¿Y eso a qué me voy? O sea, que si es que no existe a la libertad supuestamente vinculada a una igualdad con equidad, no va a ser totalmente viable en un país. Siempre las personas se vuelven ricos a través de la Tiempo, bro. explotación y eso. Gracias, Martín. Bueno, entonces tienes 2 minutos de contrarréplica, Jorge, y empieza ya. Ok, primero que nada aclarar la propiedad en Carlos Marx, en el Manifiesto Comunista que escribe con Federico Engels. Él mismo dice que anteriormente a las 10 propuestas que tiene, menciona que se puede resumir el proyecto comunista en la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, que él sí que estaba en contra de la propiedad privada. Por otra parte, sus teorías de la explotación se basan enteramente en su concepción errónea de la teoría del valor. Él lo que utiliza es una teoría del valor objetivo en la que supuestamente el valor de los bienes viene configurado por la cantidad de trabajo que tienen, pero ¿cómo podríamos saber directamente cuánto trabajo tiene un bien al comprarlo? O ahora, hoy en día, en una fábrica en la que se masifica la producción, ¿cómo podríamos saber cuánto del trabajo vamos a agregarle a cada uno de esos bienes? Por otra parte, claro está, esto ya fue refutado en la teoría económica, tanto desde los neoclásicos que vendrían a ser la escuela francesa y la inglesa, una presidida por William Stanley Jevons, otra por Leon Walras y por la Escuela Austríaca de Economía con Karl Menger. Ellos lo que nos dicen es que el valor de los bienes es subjetivo, es decir, que el precio de los bienes depende de nuestra valoración respecto a lo que que tienen. Por ejemplo, nosotros no creo que nadie aquí pagaría por un auto que yo construya en un año afuera de mi casa, a pesar de que tenga la misma calidad que un Aveo. Nadie pagaría más, a pesar de que uno se puede hacer a 10 por día y yo me demoré un año en el otro, pero nadie va a esperar pagarme a mí un año por hacer el coche, o al menos eso espero yo. Por otra parte, la Constitución chilena. ¿Qué pasa con la Constitución chilena? Bueno, Chile tiene más de $13,000 de PIB per cápita, que es poco más del doble de los $6,000 que tenemos de PIB per cápita en Ecuador. Eso puedo conectarlo con algo que dije mucho antes. Una constitución no hace a una sociedad. Aunque en el papel estén escritas ciertas cosas, no va a mejorar la situación económica de un país. Y en Chile las medidas políticas salieron bien. Ok, entonces ahorita vamos a estar recogiendo preguntas del público si alguien tiene. Esperemos qué dicen. Bueno, parece que no tenemos preguntas, entonces podemos concluir el debate. Uno, agradecer, o no sé si tal vez hay preguntas, no creo. No, a ver, Estefano Martín pregunta, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Quién puede contestar? A ver, Jorge. Dale, contesta. Ok, neoliberalismo. Primero vamos a dar un contexto. El neoliberalismo, la palabra como tal, viene de un peyorativo que utilizaban ciertos académicos de la escuela austríaca a principios del siglo pasado. ¿Peyorativo a quiénes exactamente? A los liberales que acogían una moral marxista. A partir de ahí, un sociólogo austríaco llamado Alexander Rusto trató de recuperar este término mezclando capitalismo y socialismo en una obra que publica en 1938. Esto fue lo que se conoció primeramente como neoliberalismo.
pero a partir de él se olvidó el término hasta los años 70, en los que Pinochet, en la revuelta militar, sacan a Salvador Allende del gobierno de Chile. Y con los Chicago Boys, que vendrían a ser los estudiantes chilenos de economía que fueron a Estados Unidos a estudiar y volvieron para hacer las reformas, a partir de esa reforma se comienza a utilizar el término neoliberal, supuestamente aduciendo a un nuevo liberalismo, a pesar de que respecto a la ideología ha sido siempre el liberalismo lo mismo, el liberalismo clásico, claro está, a partir de los 70 Murray Rothbard nombra libertarismo a una filosofía con ciertos nuevos matices, pero nunca se adscribió a la etiqueta de neoliberalismo. Por otra parte, a autores como Friedrich Hayek, en entrevistas les han preguntado si se adscriben al término de neoliberal, pero nuevamente Hayek les respondió: los neoliberales no son más que socialistas. Eso. Ok, perfecto. Entonces, tiene una pregunta para Andrés, de parte de Cecilia, que dice, ¿por qué defienden el modelo nazi económico, pese a las muertes? Gracias, Martín. No, bueno, aquí aclarar, no defiendo yo, bueno, yo admiro bastante, no a la persona como tal de Hitler, sino a las políticas públicas que supo implementar. Si es que, como datos curiosos, fue uno de los primeros, o fue el primer país en brindarle derechos a los animales, en brindarle derechos laborales ya constituidos a la mujer. No recuerdo si fue el primero o uno de los primeros, entonces yo me enfoco a las políticas públicas. Obviamente no voy a defender el holocausto que existió. Lo que sí admiro fue el milagro económico que pudo surgir en 5 años por parte del gobierno nazi. Insisto, reitero, no defiendo el holocausto. Admiro bastante, incluso dentro de la comunicación política, Goebbels, que fue el superministro de propaganda nazi, tiene 11 principios que creó para poder posicionar el partido alemán, el partido nazi dentro de los ciudadanos dentro de la Alemania nazi como tal, y esas leyes hoy en día se las aplican, las aplicó el gobierno incluso anterior, se ha visto hablando dentro de un contexto comunicativo. Una de esas leyes, por ejemplo, que yo admiro y las estudio, de las leyes de Goebbels, de los 11 principios de Goebbels, es identificar un partido y identificar un enemigo común. ¿Eso qué significa? En el gobierno anterior vimos y nos pudimos dar cuenta, en gobiernos anteriores, dar cuenta que entre partidos políticos se peleaban, utilizaban como que a la banca, utilizaban como partidocracia, como términos, y eso ayuda a un triunfo electoral. Y eso lo podemos evidenciar en muchos casos de campañas políticas, de gobiernos, incluso aplicados a modelos, a políticas públicas. Y una de esas también, que es de análisis, que me llama bastante la atención, fue el modelo, cómo llevaron ellos la política exterior dentro de la Alemania nazi. O sea, cómo ellos llevaron la política exterior. Entonces, son varias cosas que yo prácticamente me quedo anonadado, me gusta estudiarlas, pero no es que yo lo defienda él como tal. Eso, Martín, para aclarar. Ok, hay una pregunta para Jorge, de parte de Brian. ¿Por qué todos los gobiernos de derecha siempre han fracasado en Ecuador? Bueno, cabría recalcar también que en lo que consideramos derecha hoy en día es muy heterogéneo, por así decirlo. Hemos tenido conservadores, nacionalistas, patriotas y liberales, pero en el preciso caso de Ecuador normalmente no hemos tenido gobiernos liberales. El último que se adscribe como liberal creo que fue este presidente arrastrado y asesinado por sus propios... por las propias personas, que fue Eloy Alfaro, que es el último que se adscribió realmente como liberal. A partir de ahí hemos tenido realmente gobiernos conservadores que lo que buscaban era un mayor estatismo. Realmente son conservadores o de la derecha del tipo nazi, precisamente, del tipo fascista. No hemos tenido realmente derechas liberales. Y eso es algo que hoy en día, sobre todo por la etiqueta de derecha, se ha estado tratando de cambiar. Por ejemplo, podemos ver el caso de Agustín Laje, que menciona la nueva derecha, porque trata solamente de meter en la etiqueta de derechas a liberales, a ciertos conservadores no estatistas y a patriotas, que no es lo mismo que nacionalistas, cabe recalcar. Eso.
creo que, no sé si responde su pregunta. Buena respuesta. Entonces, terminamos con Carlos. Perdón, la pregunta de Carlos. Dice, yo quisiera preguntarle, ¿por qué creen que hay una crisis económica en Venezuela y en Argentina porque implementaron el modelo socialista? ¿Es para mí o para Jorge, Martín, la pregunta? Hola. Es para Andrés, perdón. Sorry. Ok, perfecto. Bueno, en este caso, no es de que el tema venezolano y el tema argentino, ya en un contexto político como tal, hay que tener ciertos precedentes de lo que era Venezuela antes de Hugo Chávez, lo que era Argentina antes de los Kirchner. Algunos, si es que estudian ciencias políticas, economía, incluso van a tener ese caso del corralito que sucedió en Argentina. Entonces, todo eso, por decirlo así, se encerró en un manifiesto, se encerró en un odio a los gobiernos que se los categorizaban, catalogaban como derecha, para que surjan los movimientos de izquierda o del socialismo del siglo XXI. El caso de Venezuela es algo súper importante, y aquí también quiero hacer un hincapié en el poder mediático, que es el poder. Pues, las personas piensan y muchos jóvenes, de que solo es un medio de comunicación y ya, pero los medios de comunicación tienen esa capacidad. Yo lo llamo, perdónenme la palabra, la idiotización de las masas, que lamentablemente la mayoría de medios de comunicación en Latinoamérica, especialmente en Ecuador, que es un caso brutal, eh, trata de vender a las personas que, por ejemplo, decían que con Chávez Venezuela estaba hundido en la pobreza, que estaba en crisis, y no. Si se ponen a ver con Chávez, no digo ahora, con Chávez, los datos, el crecimiento que tuvo Venezuela desde el 99 hasta el año, creo que fue 2014 que estuvo. Obviamente, también deben consultar, tienen que investigar qué era Venezuela antes de Hugo Chávez, lo que generó. No generaba, a excepción de los años 70, cuando sí existió ese auge económico, pero hay que investigar mucho más allá de la historia. En el caso argentino también, lo que sucedió con los Kirchner y lo que sucedió con Macri. Obviamente vino ya la tendencia de socialismo del siglo XXI, ganó Macri en el 2015, me parece que fueron elecciones. ¿Y qué fue lo primero que hizo Macri? Y lo que tengo miedo yo también de ahora, de que se implemente el gobierno de Lazo, de que sigan culpando al gobierno anterior. ¿Qué fue lo que hizo Macri? Se siguió endeudando con el Fondo Monetario Internacional y dijo, no, Argentina está en crisis por las políticas económicas implementadas anteriormente, y con eso generó más fuga de capitales porque llegaban los créditos del FMI, pero se iban a paraísos fiscales o empresas fantasma. Entonces, eso ayuda a tener una representación negativa de lo que es la izquierda, de lo que es el socialismo del siglo XXI. Obviamente en Venezuela está en crisis, eso nadie lo niega, pero también tiene que ver factores externos, el bloqueo económico que tiene Venezuela, el no poder recibir e inyectar créditos, todo eso coadyuva que está en crisis. De que está en crisis nadie lo niega. Ya, Eso, entonces, empecemos con un cierre y una conclusión. ¿Y qué tal si empieza Jorge con unos 3 minutos de conclusión sobre los temas? Ok, primero sí que quería hasta cierto punto replicar a Andrés. Discúlpame por hacerlo al final. Ya después me respondes. Bueno, respecto al caso argentino, yo también espero que Lazo no sea como Macri, porque Macri básicamente es de esa precisa derecha mentirosa y estatista que les hablaba respecto al caso ecuatoriano. Macri, después de su gobierno, él mismo, con sus palabras, dijo que tuvo un gobierno de corte socialista. Y también, por otra parte, eso de culpar al gobierno anterior realmente no es tan mentira muchas veces. ¿Por qué? Porque en economía las cosas no se dan en los muy cortos plazos. El primer año de gobierno básicamente son los retazos, incluso varios años de gobierno pueden ser los retazos de las malas políticas llevadas por los gobiernos anteriores, que es algo que se podría decir que ha pasado aquí. Es decir, teníamos un gasto público demasiado exagerado que no se pudo sobrellevar en el gobierno a partir de 2017. En 2017 el gasto público bajó en alrededor de 5 puntos porque ya no había cómo mantenerlo. Por otra parte, y sucesivamente no se ha podido pagar, y por eso también Ecuador se ha endeudado
con el FMI la última vez por 6.500 millones de dólares. Es decir, las políticas públicas se piensan en el largo plazo. Y si un gobierno culpa al anterior de haber tomado malas políticas, habría que pensarse si tiene razón realmente. Y bueno, para ir terminando realmente, ¿qué puedo decir? Pues creo que la libertad es lo que más debería buscar la gente, porque quien busca libertad e igualdad, refiriéndome a igualdad material, claro está, normalmente no consigue ni la una ni la otra, como se evidencia en el caso cubano, en el que se buscó la igualdad dejando de lado la libertad, y conseguimos que simplemente que exista un sector de la población igualmente pobre y un sector de la población igualmente rico, como es la clase política. Y bueno, creo que con eso termino mi intervención. No sé si puedo terminar con un viva la libertad, carajo, a lo Milei. Dale. Bueno, acabo aquí. Y que viva la libertad, carajo. Muchas gracias. Tiempo. Entonces, también déjanos con tu conclusión sobre los temas conversados. Andrés, tienes 3 minutos desde ya. Gracias, Martín. Bueno, en ese caso yo quiero hacer un llamado a la acción a los jóvenes de que nosotros somos la nueva generación actualmente que podemos cambiar esta realidad social y que no se dejen intimidar por ciertos grupos de poder. Cuando a mí me gusta, soy una persona que me gusta ser proactiva en temas de proyectos sociales, de proyectos culturales, porque pienso que el cambio está en cada uno de nosotros. Entonces, dejemos de lado no digo dejemos de lado las teorías políticas, dejemos de lado la polarización de la política, que es en lo que compartimos con Jorge, en el sentido de que sean de izquierda, sean de derecha, eso a mi criterio solo ayuda a que la masa sea más ignorante, en el sentido de que, no, tú eres de izquierda, no puedes apoyar la empresa privada, tú eres de derecha, no puedes apoyar al aumento del gasto público. Entonces yo pienso que la política debemos ser objetivos. Yo no soy estudiante de ciencia política, me gusta autoeducarme en el tema para poder entender, pero pienso que es una de las grandes luchas de la humanidad hoy en día, la lucha a la ignorancia, lo que es la libertad de expresión, y la lucha a la ignorancia de lo que es la verdadera política como tal. En Ecuador, en Latinoamérica, Ecuador especialmente, se tiene a la política como sinónimo de corrupción, pero la política es hermosa, la política es maravillosa. Lo que hay que cambiar son los políticos que ejercen esta política. Ese sería mi mensaje final. Un gusto, entonces el tiempo concluye y quiero agradecer a las personas que están viendo por tomarse el tiempo de casi 2 horas de ver un debate bastante interesante. También agradecer a los ponentes por el respeto, no generar alusiones personales, y bueno, también como moderadores por haber hecho un buen trabajo y que no se haya notado un sesgo. En todo caso, damos la transmisión por finalizada.